¿Cómo comenzar tu carrera como inversionista de bienes raíces? Acuérdate que aún las más grandes fortunas comenzaron con una decisión y con $1. En este video te diré cuáles son los pasos, trataré de ser lo más detallado posible, que cualquier persona da para comenzar su vida como inversionista en bienes raíces. Nosotros hablamos en muchos videos de compra con financiación del dueño, o compra arriendo con opción de compra, compra pagando con horarios, y hemos dado muchas estrategias creativas para comprar bienes raíces. Pero esas son las excepciones. Buscar esas oportunidades se requiere mucha paciencia, preguntar mucho y sobre todo mucha educación para construir estas oportunidades. Porque si yo no sé cómo hacerlo, así las tenga al frente de las narices, no voy a tener la posibilidad de verlas, porque necesito educarme para eso. Como lo vamos a presentar, es la forma más sencilla que cualquier persona que quiera pueda acceder. Vamos a hacerlo más detallados posible, pero es el camino que yo he utilizado y que muchas personas que tenemos bienes raíces hemos utilizado para construir un portafolio de bienes raíces. Primero, con construir el crédito. Tenemos un video en el que yo te explico cómo puedes construir tu crédito, cómo funciona el crédito, cuáles son las reglas del juego para construir el crédito. El crédito no se construye en menos de 2 años y es importante que tú aprendas las reglas de lo que es construir el crédito. El segundo elemento es ahorrar, gastar menos de lo que gastas y ahorrar. ¿Cómo hago para ahorrar si tengo muchos gastos? Bajar los gastos, aumentar los ingresos. Lo mismo que hace cualquier persona. Si hoy tuvieras que bajar por una razón gravísima la mitad de tus gastos, seguramente encontrarías la forma de hacerlo. Entonces, una forma proactiva de hacerlo es decidir ajustar los gastos. Una forma muy sencilla de ajustar los gastos y de bajarlos es hacer un presupuesto y decidir ahorrar. Ahora, la diferencia entre el ahorro del pensamiento de pobre y el ahorro del inversionista es que el inversionista únicamente ahorra para tomar esos recursos y guardarlos para construir su próxima cuota inicial. Pero es que es muy poquito. ¿Cuándo voy a empezar? Pues si tú empiezas, vas a darte cuenta que puedes ahorrar primero mucho más de lo que tú crees que puedes ahorrar ahora, porque no has hecho el ejercicio seguramente. Segundo, cuando veas que empieza a crecer tu ahorro, te vas a dar cuenta que puedes tener ingresos adicionales pequeños que pueden no ser muy grandes, pero que van sumando, y cuando menos te das cuenta, puedes tener para una cuota inicial. ¿Qué tal si te propones una propiedad al año? El tercer elemento es muestra en tus impuestos los ingresos. Si eres una persona independiente, uno de los pensamientos de consumidores, yo no pago impuestos porque eso es demasiado. Pero si yo no pago impuestos y no muestro los ingresos, no voy a ser un cliente para un banco. Para una persona independiente, habitualmente el banco le pide 2 años de impuestos, pero no necesariamente, no es únicamente que declares todo lo que has ganado. Porque yo antes declaraba y decía, gané 100 y gasté 80. La ganancia es 20. Cuando el banco iba a dividir el 20 por 12, mis ingresos eran muy pocos. Entonces, no solamente es declarar tus ingresos, sino declarar realmente una suma que te permita mostrarle al banco que no todo se te va en gastos y que tú tienes con qué pagar esa cuota mensual, que normalmente los bancos no quieren que tú tengas más deudas que el 30% de tus ingresos en pagos mensuales. Como dice mi amigo y profesor del taller de bienes raíces, ponte bonito para los bancos. La mayoría de las personas dicen, yo no califico para un crédito porque a mí hace 3 años me dijeron que no, que en mi situación no se podía, o porque a mí un amigo me dijo que yo no calificaba, porque a uno, no. ¿Qué hace un inversionista? Tú decides que vas a construir tu crédito, preparas tus impuestos, vas al banco y en el banco preguntas en varios bancos, no solamente en un banco, sino preguntas en varios bancos. Bueno, yo quiero comprar una propiedad en 6 meses. ¿Qué necesito para calificar? Como una persona preparada, juegas con las reglas del juego, que normalmente entre un banco y otro no son muchas las diferencias. Entonces tú vas al banco
a un banco, preguntas qué necesito. Yo sé que a veces pasamos por la señorita, por la llamada. Su llamada es muy importante para nosotros y todo eso, y que no sabes, no te atienden bien. Todos los desafíos que tenemos cuando no sabemos para preguntar. Pero tu objetivo es buscar tú en tus condiciones qué necesitas adicional o qué necesitas mejorar o qué necesitas mostrarle a un banco para que te dé un crédito. Y cuando tengas eso, el banco te va a decir, usted califica para un crédito de tanto, con cuota inicial de tanto. Y para eso necesitaría que también tenga este papel y este papel y este papel. Entonces tú sabes, pero mi crédito no está en esto. Pero mis ingresos no están en esto. Pero tengo que pagar estas deudas. Porque a lo mejor te van a decir, sí, gana suficiente, pero tiene que pagar esas deudas. Entonces el banco te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Y te va a decir cuánto te presta, cuánto necesitas de cuota inicial, y tú puedes preguntar cuánto puede ser tu cuota mensual. Algunos le van a decir, pero no, eso hasta que no encuentre la propiedad no le podemos decir. Sí, señorita, gracias, pero necesito que me diga para cuánto califico con mis ingresos y con mi situación. Ten paciencia. Mira, yo he estado en esa silla en los bancos en los que digo, ¿será que yo soy estúpido, que soy tan tonto, que esas preguntas que me hacen y yo no sé? No te dé miedo, porque en últimas el trabajo de esas personas es prestarte dinero. Mi tía Sofía decía que la importancia de hacerse el bruto. Entonces cuando te dicen una cosa y no entiendes, no entiendo. Si es tan amable, me dice otra vez. Y vuelves y preguntas hasta que entiendas. Y si tú eres gentil con las personas, te van a dar la información. No importa que te sientas mal, tú has estado ahí. Y yo con mi inglés torpe tratando de preguntar, que ni siquiera me contaste, vas y preguntas. Y cuando ya tengas en un banco que te califiques, vas a otro. Y vas a otro, porque hay unos que a lo mejor por ser empleado te piden 3 años de ingresos, otro te pide 2, otro te da más cuota inicial, otro te pide más cuota inicial o menos cuota inicial. Y tú, cuando ya vas con los bancos, tienes la tarea de cómo te vas a preparar. Eso va a cambiar tu vida financiera para siempre. Y básicamente para mejorar tu crédito. Hoy hablaba con un consejero de crédito que decía que es una tontería pagar porque te mejoren tu crédito. Que lo que tienes que hacer es ir al buró de crédito y preguntar qué debes y pagar esas deudas y llamar y preguntar y algunas negociar eso. Los bancos te van a decir básicamente lo mismo porque son reglas generales. Tú vas y buscas cuáles son las opciones que tienes. Si en uno te dicen que no necesariamente en todos te van a decir que no. Pregunta en varios bancos. Preguntar es uno de los ejercicios más importantes. Busca. Elige un área para comprar. No busques algo que te parezca bonito. Eso puede ser un elemento. Lo importante es que busques algo que los números te den, una propiedad que se pague sola. Busca máximo 1 hora de tu residencia para que tú puedas ver y manejar tus inmuebles. Y busca un área que sea popular. Algunas personas dicen, pero yo no viviría ahí, pero eso es muy feo. Bueno, primero que todo, la vida no sabes en dónde nos va a poner a vivir mañana porque cambia en 5 minutos. Y entre más popular sea, más rentable. Entre más alto sea el estrato de una propiedad, más baja la rentabilidad. Más difícil de arrendar, más difícil de vender, más cara de mantener. Busca propiedades populares. Esa es una estrategia que es muy segura porque aún en esta época, cuando hay tanto desempleo, la gente que queda aquí desempleada baja. Siempre hay gente para arriendos económicos. Busca un área en el que a lo mejor están construyendo hoteles nuevos o restaurantes nuevos y que no se ve tan bonita, porque eso significa que esa área se va a mejorar. Y busca. Habla con agentes de bienes raíces y diles que tú vas a comprar. Muéstrales la precalificación que tienes del banco y no malgastes a los agentes de bienes raíces. Hay personas que piensan que porque es mi agente, la persona tiene que ir a todas partes, tiene que aguantarse que yo moleste, que yo cambie las reglas. Respeta a estas personas que viven de su tiempo. Ellos ganan comisión. La comisión de un agente de bienes raíces, cuando vas a comprar, la paga el vendedor.
O sea, es un servicio gratis prácticamente que tú vas a tener, pero si tú consigues agentes y valoras el tiempo y no los llevas a ver cualquier propiedad, sino que primero tú averiguas y buscas en el internet, haces los números, llamas al vendedor y haces las preguntas y después, si quieres, llevas a la gente. O si es que la gente está involucrado antes, le haces las preguntas a la gente antes de molestarlo y de pedirle que te muestre propiedades que tú no tienes la información básica para saber si esa propiedad la vas a descartar. Entonces, busca. Ahora, ¿qué buscas tú? Que el arriendo pague la cuota del banco, los gastos de seguros, de impuestos y te deje además una utilidad, aunque sea pequeña. Porque en últimas, en 15, en 20 años, esa propiedad te la va a pagar el inquilino. Busca. Lo que la casa está diciendo, pero eso aquí no se puede, aquí es muy difícil, aquí en el mercado. No te pienses en todo lo que no tienes, piensa en todo lo que tú tienes y tú puedes conseguir y tú puedes lograr. Además, busca una propiedad que no necesite muchos arreglos. Busca una propiedad que requiera arreglos cosméticos, a lo mejor una pintura, cambiar la cocina, arreglar un baño. No te metas si vas a comenzar en una propiedad que necesita arreglos mayores si tú no tienes experiencia, porque puedes perder mucho dinero. Y antes de meterte en el contrato, pregunta cuánto vale más o menos la reparación y lleva 1 o 2 contratistas que te coticen los arreglos para dejar la propiedad en condiciones suficientes para arrendar. Dile al contratista qué quisieras hacer y calcula un 15 o un 20% más en ese presupuesto, porque si son propiedades de segunda, muy probablemente van a salir cosas adicionales por más honestos que sean los contratistas. Una vez busques, vas haciendo los números de qué propiedades has visto, cuáles son los números de cada propiedad, porque acuérdate que más que decidir por la propiedad vas a decidir por los números. No te enamores de ninguna propiedad. Las peores decisiones son las que se toman por la emoción. Haz tu oferta y no te dé miedo ofrecer. Una de las cosas que yo hago es ofrecer a veces por debajo del costo. Muy por debajo del costo. Si el mercado no está caliente, sino el mercado es un mercado de compradores, tú puedes ofrecer, o si la propiedad lleva mucho tiempo en el mercado, ofrece que después tú puedes pedir descuento, puedes ofrecer 10, 20% por debajo. Y tú dices, ay, no, es que es lo máximo que puedo pagar. Y a veces, si tienes paciencia, puede que te digan que no, pero después te van a decir que sí, algunas de las propiedades. Haz oferta. Ahora, si es una buena propiedad en la que la rentabilidad es buena y es una muy buena oportunidad, yo he llegado a pagar un poquito más del precio del mercado si veo que la propiedad es una muy buena propiedad. Por ejemplo, si es una casa que yo veo que puedo sacar 2 apartamentos, si hago la cuenta sobre un apartamento, es una rentabilidad del 8%, y si le meto una pared y unas obras que no valgan mucho, saco 2 puertas o 2 apartamentos y la rentabilidad me sube al 13 o el 14%, puede que pague un poquito más sobre el mercado, porque yo sé que los bienes raíces son un concepto. Esto lo vas a ir aprendiendo en la medida en que busques. Pero inicialmente lo que yo te sugiero es que simplemente busques algo que se pague solo, que sea fácil de arrendar. Y una cosa, antes de hacer la oferta, averigua en el mercado en cuánto se están arrendando esas propiedades como la tuya, por metros cuadrados o por pies cuadrados si estás en Estados Unidos o en Inglaterra. Cuánto se está arrendando, si es fácil arrendarla. Y si tú ves alrededor muchísimos letreros de arriendo, significa que a lo mejor es difícil de arrendar en ese momento en esa propiedad. Entonces averigua eso, que eso te va a ayudar a aterrizar los números. Haz la inspección. La inspección es importante. Y tú puedes poner una cláusula en el contrato sujeta a la inspección. Y ahí es que mides básicamente plomería, techo, electricidad, pisos, baño, cocina. Y tú miras cuánto necesitas. Si tú haces una inspección que en Estados Unidos puede costar $300, $400, en otros países puede costar diferente, tú puedes, con esa inspección, si tienes una cláusula en el contrato, pedirle descuento. Ay, mire, es que encontraron este problema en la plomería y hay que arreglarlo, y puedes lograr que el vendedor eventualmente asuma esa reparación descontando todo lo del precio. Y además
vas a evitarte sorpresas desagradables de comprar y después tener que hacer gastos que no tenías presupuestados. La inspección es fundamental. Tienes que mirar cuánto te van a costar los gastos de cierre, cuánto van los gastos de escritura, los impuestos, los gastos de registro de la escritura, las comisiones que tú tengas que pagar. Es importante que desde el comienzo los presupuestes para que no tengas que salir a buscar dinero por no haber hecho la cuenta adecuadamente. Y además, llamar a la notaría, llamar al banco, a todas las partes que están en el proceso para asegurarte que el proceso vaya siguiendo, porque si ahí tienes crédito y hay escrituras y impuestos y todo, es importante que tú tengas la información para que lo hagas lo más económico y rápido posible. La reparación, una vez que tú has firmado, haces la reparación. No le hagas unas reparaciones al apartamento o a la casa que sean demasiado. Siempre con sobriedad. Los colores grises, blanco, un pedacito de granito en una cocina hace una diferencia. Acuérdate que las señoras son las que toman la decisión y la toman por los baños, por la cocina y por los closets. Esas son cosas importantes que tú tienes que tener en cuenta para hacer la renovación. Y el número 10, arrienda. Un buen inquilino es un muy buen negocio. ¿Cómo consigo un buen inquilino? Buscando. Haciendo primero la tarea de promover mi propiedad en las redes, que hay muchas alternativas para hacerlo gratis o pagando muy poco, con muy buenas fotos, que ahora con los celulares es fácil tomar muy buenas fotos, asegurándote que el precio es el correcto y averiguando por las personas, averiguando por su crédito, averiguando por sus referencias, por tus antecedentes y preguntando y haciendo toda la tarea para elegir un buen inquilino. Un buen inquilino es fundamental porque la mayoría de los problemas con inquilinos empiezan con la elección del inquilino. Bueno, suena mucho, como todo. Siempre la primera vez el camino es más largo. Si tú comienzas a caminarlo, puede que te cueste, puede que te demores en llegar, pero si tienes la determinación llegarás. Lo que sí te aseguro es que si no comienzas nunca vas a llegar. Si tú te comprometes a comprar una propiedad al año, puede que te tome un año o un poco más en prepararte, pero estoy seguro que tú lo puedes hacer. Algo que yo te sugeriría que para mí ha sido súper importante es que inviertas en tu educación financiera. Si tú piensas lo que vale una propiedad, es un error grandísimo comprar sin educarse financieramente. Yo te quiero invitar a que seas parte de nuestra comunidad de estudiantes, porque algunos dirán, uy, esta información gratis es buenísima, entonces, ¿para qué voy a comprar el curso si él me dice todo? Y yo sé que te doy muchísima información, pero el otro pensamiento, y es por eso que tenemos tantos estudiantes exitosos, es, si esta es la información gratis, ¿cómo será la información pagada? Entonces yo te quiero invitar aquí a que entres a nuestro webinar gratis o mires nuestra información para que entres a uno de nuestros programas y puedas acelerar tu proceso y sobre todo hacerlo de una forma más segura. Bueno, si te gustó esta información, entonces por favor dile me gusta este video, suscríbete a mi canal y ponme tus comentarios. Lo que más me interesa es qué te sirvió, cómo esto puede ayudarte a dar el próximo paso. Porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto.